La noche había caído sobre la carretera que conectaba Toluca con los pueblos más pequeños de la sierra. Ernesto, un hombre de 30 y pocos años, sujetaba el volante con fuerza mientras la lluvia castigaba el parabrisas con una intensidad que apenas permitía ver más allá de unos metros. Su esposa Mariana mantenía la mirada fija en la ventana, perdida en sus pensamientos, y los niños, Camila y Diego, dormían inquietos en el asiento trasero, agotados tras el fin de semana en familia. Dentro del vehículo reinaba un silencio extraño, interrumpido solo por el golpeteo constante del agua contra el techo y el zumbido monótono de los limpiaparabrisas. Ernesto no podía dejar de sentir un nudo en el estómago. Era sábado por la noche y esperaba ver más autos circulando, pero la vía estaba desierta, como si la tormenta hubiera borrado todo rastro de vida. Esa ausencia de movimiento lo ponía cada vez más nervioso. Intentaba convencerse de que era normal que la gente evitara salir en medio de semejante aguacero, aunque en el fondo sabía que lo inquietaba iba mucho más allá de la lluvia. Mientras avanzaba, notó cómo sus manos sudaban a pesar del frío ambiente. Cada faro que iluminaba la carretera parecía desvanecerse demasiado rápido, tragado por la negrura de los árboles a los costados. El motor rugía estable, pero él tenía la sensación de que en cualquier momento la máquina fallaría, dejándolos atrapados en medio de la nada. Respiró hondo para calmarse, pero esa opresión en el pecho no lo abandonaba. Mariana giró la cabeza y lo observó un instante. Sus labios se movieron para preguntar si estaba bien, pero al ver su expresión tensa, decidió callar. El silencio entre ellos se volvió más pesado que la propia tormenta. Afuera, el agua formaba espejos irregulares en el asfalto, distorsionando las luces del coche en figuras fantasmales que cruzaban y desaparecían en cuestión de segundos. Ernesto parpadeaba seguido, intentando distinguir la línea blanca que lo guiaba por aquel camino que parecía nunca terminar. En ese momento, recordó que el marcador de gasolina estaba peligrosamente bajo. El testigo parpadeaba en el tablero, anunciando que pronto tendría que detenerse. Conocía de memoria aquella ruta y sabía que más adelante existía una estación de servicio. Pensó que ahí podrían estirar las piernas y darse un respiro. Sin embargo, al imaginar ese lugar vacío bajo la tormenta, un escalofrío le recorrió la espalda. Apretó un poco más el volante, dudando entre continuar hasta casa con la poca gasolina que quedaba o arriesgarse a parar en la estación. La decisión pesaba en su mente como una sentencia. Los segundos se hacían eternos y la tensión dentro del coche crecía con cada kilómetro. En medio de esa lucha interna, sus pensamientos se interrumpieron por un crujido extraño en el motor, un sonido breve que se perdió bajo el rugido de la tormenta. Ernesto tragó saliva y aceleró apenas, como si temiera darle motivos a la máquina para detenerse del todo. Fue entonces cuando, en un intento por distraerse, le vino a la mente algo más mundano, una manera de romper aquel silencio sofocante. Recordó la voz de su primo recomendándole un canal de relatos de misterio y lo dijo en voz baja, casi como un susurro para sí mismo. Si eres amante de historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Mariana lo miró confundida, pero él volvió a fijar los ojos en el camino sin dar más explicaciones. La carretera seguía interminable frente a ellos, oscura y cubierta de agua. Ernesto respiró hondo, sabiendo que el próximo movimiento que hiciera, continuar o detenerse, marcaría lo que estaba por suceder. Entonces, una silueta débil apareció a lo lejos entre la lluvia, justo en el lugar donde sabía que estaba la gasolinera. Y fue ahí cuando su corazón dio un vuelco. La silueta apareció borrosa al principio, recortada por la lluvia intensa y las luces temblorosas de la estación que se levantaba a un costado de la carretera.
Ernesto aferró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Al acercarse, la figura desapareció como tragada por la oscuridad, y lo único que quedó frente a él fueron las bombas de gasolina cubiertas de óxido y un letrero a medio caer que parpadeaba intermitente. Redujo la velocidad y estacionó junto a una de las bombas. El sonido del motor se apagó y por un instante todo quedó en silencio, excepto por el golpeteo de la lluvia sobre el techo del coche. Mariana lo miró con desconfianza. ¿Estás seguro de que funciona?, preguntó en voz baja. Ernesto no respondió. Tenía la sensación de que alguien lo observaba desde los rincones oscuros del lugar. Abrió la puerta y salió, cubriéndose con la chaqueta, aunque de poco servía. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y hierro, como si el sitio hubiera sido abandonado hacía décadas. Dio unos pasos hacia la bomba de gasolina y cada pisada resonó hueca sobre los charcos y el concreto agrietado. Metió la tarjeta, apretó los botones, nada. El sistema no respondía. Maldijo en silencio y volvió a intentarlo hasta que un golpe seco lo hizo voltear hacia los fondos del local. El ruido se repitió, algo metálico golpeando contra el suelo, seguido de un arrastre lento, como de pies descalzos sobre superficie mojada. Ernesto tragó saliva y aunque todo su cuerpo le gritaba que volviera al coche, sus pasos lo llevaron hacia la parte trasera de la estación. La oscuridad era casi total. Apenas distinguía los contornos de paredes grafiteadas y escombros mojados. Fue entonces cuando creyó ver varias sombras moviéndose en sincronía, deformadas, demasiado alargadas para ser humanas. Parpadeó, pensando que era producto de la tormenta, pero las figuras seguían ahí, recortadas contra la negrura. Un escalofrío le recorrió la espalda y retrocedió con torpeza. El corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que el pecho se le partiría. Dio media vuelta y corrió hacia el coche. Al abrir la puerta, Mariana lo miró pálida. ¿Qué pasó?, preguntó, sosteniendo con fuerza las manos de los niños. Ernesto no contestó. Simplemente arrancó el motor y pisó el acelerador, dejando atrás la estación en ruinas. Durante varios kilómetros, ninguno dijo palabra. El silencio se volvió insoportable, como si todos temieran darle nombre a lo que acababan de vivir. Ernesto miraba por el retrovisor cada pocos segundos, convencido de que algo lo seguía. La carretera parecía prolongarse sin fin, oscura y desierta, como si hubieran quedado atrapados en un camino que no llevaba a ninguna parte. Los niños empezaron a moverse inquietos, percibiendo la tensión de los adultos. Mariana respiraba rápido, intentando mantener la calma, pero la palidez de su rostro la delataba. Ernesto apretó el volante, consciente de que ya no se trataba solo de llegar a casa. Lo que había visto atrás le daba la certeza de que no estaban solos. Y justo cuando creyó que lo peor había quedado atrás, las luces del tablero parpadearon de nuevo. Una figura apareció en el arcén, bajo la lluvia, caminando lentamente hacia la carretera. Si deseas descubrir quién era aquel hombre solitario bajo la tormenta y lo que ocurrió después, quédate hasta el final. Lo que sucederá a continuación cambiará por completo el rumbo de esta historia. La figura caminaba con pasos pesados, los hombros vencidos bajo la lluvia que caía como agujas de hielo. El faro del coche iluminó su rostro por un instante, facciones comunes, pero una expresión tan vacía que hizo que Ernesto apretara los frenos con violencia. El corazón le latía en la garganta. Mariana, alarmada, sujetó a los niños que despertaron entre sobresaltos. El desconocido permanecía quieto, inmóvil, con la ropa empapada pegada a su cuerpo. No levantó la mano para pedir ayuda ni hizo ademán de moverse. Simplemente observaba hacia la carretera como si esperara algo.
Ernesto lo rebasó lentamente, con la intención de no detenerse. Sin embargo, unos metros más adelante, bajó la velocidad. Una lucha interna lo consumía. Dejar a un hombre bajo la tormenta parecía inhumano, pero todo en su interior le decía que no era buena idea. Mariana lo notó y, con voz temblorosa, susurró: «No vuelvas, no es seguro». Ernesto tragó saliva, pero su conciencia pesaba más que sus temores. Retrocedió con cautela hasta quedar frente a la silueta. El hombre apenas se movió. Cuando Ernesto bajó la ventanilla, el aire frío y húmedo se coló dentro del coche, impregnando el ambiente con un olor terroso y desagradable. «¿Necesita ayuda?», preguntó Ernesto, intentando sonar firme. El desconocido inclinó la cabeza lentamente y con voz apagada respondió: «Gracias». Esa simple palabra bastó para erizar la piel de todos en el vehículo. Ernesto liberó el seguro de la puerta del copiloto y el hombre subió sin decir más. El agua chorreaba de su ropa, formando un charco en la alfombra. No parecía tener frío, y aunque su rostro era inexpresivo, había algo en su mirada que transmitía un peso insoportable. El coche retomó la marcha. El silencio era tan espeso que incluso los niños se quedaron inmóviles, abrazados a su madre. El extraño miraba por la ventana como si no existiera nada más. Después de varios minutos, habló: «Esta carretera no lleva a donde creen». Ernesto lo miró de reojo. Mariana apretó los labios y evitó responder. El comentario cayó sobre ellos como una losa, alimentando la tensión. El camino se volvía cada vez más oscuro y las luces del tablero parpadearon de nuevo, como si el coche también sintiera el peso de esa presencia. La lluvia, lejos de disminuir, parecía ganar fuerza. El sonido metálico de cada gota contra la carrocería retumbaba en el interior. Ernesto tragaba saliva una y otra vez, incapaz de sacudirse la sensación de que habían cometido un error al detenerse. Algo en aquel hombre no encajaba. El GPS en la consola empezó a fallar. La señal se perdió de golpe, dejando la pantalla en blanco. Ernesto sintió que la desesperación lo atrapaba. Miró el retrovisor, convencido de ver luces a lo lejos, pero no había nada. Solo oscuridad, agua y un silencio que, más que calma, imponía terror. Mientras intentaba recuperar el control de sus pensamientos, el extraño giró lentamente la cabeza hacia él. No sonrió, no frunció el ceño, solo lo miró con una calma tan perturbadora que Ernesto tuvo que apartar la vista hacia el asfalto. El coche avanzaba por un camino que parecía no terminar nunca, y justo en ese momento un destello apareció a lo lejos, intermitente, como una luz que bloqueaba la carretera más adelante. Si quieres descubrir qué había en medio de aquella oscuridad, suscríbete ahora y comparte este relato con alguien que se atreva a escucharlo contigo esta noche. El resplandor en la distancia se intensificaba a cada segundo, obligando a Ernesto a disminuir la velocidad. Al principio pensó que se trataba de un retén policial, quizá un accidente provocado por la tormenta, pero pronto se dio cuenta de que no había patrullas, ni conos, ni sirenas. Solo una luz blanca cegadora que emanaba de un punto fijo en medio de la carretera. El silencio en el coche se volvió insoportable. Mariana tomó la mano de Camila y Diego, quienes, aún medio adormilados, empezaban a inquietarse por la tensión en el ambiente. El extraño pasajero continuaba quieto, con los ojos clavados en la ventana, sin mostrar señal alguna de nerviosismo. Ernesto lo miró de reojo y sintió un escalofrío. Aquel hombre parecía esperar exactamente esto. A medida que se acercaban, la luz comenzó a revelar figuras inmóviles a los costados de la carretera. Eran personas empapadas, de pie bajo la lluvia, observando el coche en silencio absoluto. Sus rostros permanecían ocultos en la penumbra, pero el reflejo del agua en sus cuerpos hacía imposible confundirlos con sombras.
eran demasiados. Ernesto frenó con fuerza, el chirrido de las llantas cortó la noche y el coche se detuvo a escasos metros de aquel resplandor. Mariana gritó: «Da la vuelta, Ernesto, vámonos de aquí», pero al mirar por el retrovisor, el corazón de Ernesto se hundió. La carretera detrás de ellos estaba sumida en una negrura espesa, imposible de penetrar incluso con las luces traseras encendidas. No había opción de retroceder. El pasajero al fin habló con voz serena, casi resignada. «Ya es demasiado tarde». Esa frase cayó sobre la familia como un golpe seco. Ernesto sintió que el aire se volvía más denso dentro del coche. Cada respiración era pesada, como si algo invisible los aplastara. Apretó el volante y trató de pensar con claridad, pero sus pensamientos eran arrastrados por un miedo creciente. Del grupo de figuras al frente emergió una más alta, cubierta con una capucha negra que absorbía la poca luz de los faros. La silueta avanzaba despacio, con pasos firmes que resonaban incluso entre el rugido de la tormenta. Cada metro que se acercaba intensificaba el pánico en Ernesto, que apenas lograba mover las manos temblorosas sobre el volante. Los niños comenzaron a llorar, y Mariana, con la voz quebrada, insistía en que arrancara de nuevo, aunque no hubiera camino claro. El ruido de la lluvia parecía haberse sincronizado con los latidos descontrolados de Ernesto, un golpeteo ensordecedor que lo hacía sentir al borde del colapso. La figura encapuchada se detuvo justo frente al coche. La luz blanca detrás de ella se apagó de golpe, dejando todo en penumbra. Solo el sonido de la tormenta llenaba el vacío. Y entonces, sin previo aviso, el extraño pasajero en el asiento delantero giró la cabeza hacia Ernesto y susurró algo tan bajo que apenas pudo escucharlo. Lo que dijo heló la sangre de Ernesto en ese mismo instante. El murmullo del pasajero fue tan tenue que apenas se distinguió entre el golpeteo de la lluvia. Ernesto lo escuchó claro, sin embargo, como si la voz hubiera resonado directamente dentro de su cabeza. «No puedes escapar». Un escalofrío recorrió su espalda. Su respiración se volvió entrecortada y el volante resbalaba en sus manos sudorosas. Mariana, que percibió la palidez repentina en el rostro de su esposo, preguntó con un hilo de voz: «¿Qué dijo?». Ernesto no respondió. Tenía la mirada fija en la figura encapuchada que permanecía inmóvil frente al coche. Aquella silueta parecía absorber el sonido y la luz, como si todo a su alrededor quedara atrapado en una especie de vacío. Los niños lloraban cada vez más fuerte y el ambiente dentro del vehículo se había vuelto sofocante, cargado con un olor extraño, mezcla de humedad y óxido. Con un impulso desesperado, Ernesto encendió el motor y trató de rodear al encapuchado, girando el volante hacia la banqueta. El coche avanzó apenas unos metros, pero un estruendo metálico lo obligó a frenar. Las llantas patinaban en un charco profundo que no había estado allí un segundo antes. El vehículo se sacudió, como si algo invisible lo retuviera. Ernesto golpeó el volante con rabia, buscando fuerzas para intentarlo otra vez. Entonces, notó un detalle que lo hizo temblar. El extraño pasajero en el asiento delantero no parecía sorprendido ni asustado. Estaba sereno, casi complacido. Lo miraba de reojo con esa calma perturbadora que desde el inicio lo había acompañado. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante. El agua le corría por los hombros, pero no parecía afectarle. Su rostro seguía oculto, apenas un resplandor en los ojos que brillaban con una intensidad antinatural. Ernesto tragó saliva y abrió la puerta, decidido a enfrentarlo. Mariana gritó su nombre, suplicándole que no bajara, pero él ya estaba afuera, sintiendo la lluvia golpearle con violencia la piel y la ropa. Cada paso hacia aquella presencia lo hacía sentir más débil, como si una fuerza invisible drenara su energía.
Cuando estuvo a solo unos metros, intentó hablar, pero su voz se quebró. El encapuchado levantó lentamente una mano y el aire se volvió tan frío que Ernesto apenas podía mover los labios. En ese instante, algo en la periferia de su visión lo desconcertó. Entre las figuras inmóviles que bloqueaban la carretera, creyó reconocer un rostro familiar, el de un compañero de trabajo desaparecido meses atrás en circunstancias misteriosas. Parpadeó incrédulo, pero al abrir los ojos de nuevo, el hombre seguía allí, empapado, con la misma mirada vacía que todos los demás. Un trueno estremeció el cielo, iluminando por un instante a la multitud de siluetas que lo rodeaban. Ernesto entendió que no estaban frente a un grupo cualquiera. Aquello era algo mucho más grande, más oscuro. Y cuando volvió a fijar la vista en la figura encapuchada, la mano levantada descendió hacia él. Fue en ese segundo, justo antes de que el contacto ocurriera, cuando supo que nada volvería a ser igual. Si esta historia te mantiene en vilo, comparte el video y comenta con quién te atreverías a viajar por una carretera solitaria en medio de la tormenta. El descenso de aquella mano no llegó a tocarlo. Ernesto sintió un golpe seco en el pecho, como si lo hubieran empujado con una fuerza invisible, y cayó de espaldas sobre el asfalto empapado. La lluvia lo cegaba, pero alcanzó a ver cómo la figura encapuchada permanecía firme, inmóvil, como si no necesitara hacer más para demostrar su poder. Se arrastró torpemente de regreso al coche, con las palmas raspadas y el corazón martillando dentro del pecho. Logró incorporarse y abrir la puerta, pero al entrar se encontró con un silencio inquietante. Mariana y los niños ya no lloraban. Estaban sentados, rígidos, con la mirada fija en el frente, como si una fuerza los hubiera congelado. ¡Mariana!, gritó, sacudiéndola de los hombros. Ella parpadeó, pero no reaccionó. Su respiración era pausada, casi mecánica. Camila y Diego tenían los ojos vidriosos, como si no reconocieran a su propio padre. Ernesto retrocedió dentro del coche, horrorizado. El pasajero extraño, en cambio, lo observaba con esa calma inquietante. «Ya lo entiendes», dijo con voz grave. «Aquí no se trata de a dónde quieras ir. Esta carretera decide por ti». Ernesto tragó saliva, intentando aferrarse a cualquier lógica, pero nada tenía sentido. Encendió el motor y aceleró sin mirar atrás. El coche respondió, avanzando como si nada lo hubiera retenido antes. La figura encapuchada desapareció entre la cortina de lluvia y las siluetas a los costados se desvanecieron como humo. Durante varios minutos condujo en silencio, con los nudillos marcados en el volante. La carretera seguía siendo la misma, interminable, rodeada de árboles que parecían repetirse una y otra vez. El marcador de combustible, que antes estaba en reserva, ahora no se movía en absoluto. La aguja permanecía fija, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí. Al mirar el GPS, confirmó lo que temía. La pantalla estaba en blanco, sin señal, sin coordenadas, como si el coche flotara en un vacío digital. El aire dentro del vehículo se volvió más espeso. La respiración de su esposa y de sus hijos sonaba acompasada, idéntica, como un coro sin emoción. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando entendió que no eran ellos los que respiraban así. Algo más estaba ocupando su lugar. Se obligó a seguir conduciendo, esperando que en algún momento apareciera un desvío, un pueblo, cualquier rastro de civilización. Pero el camino solo se extendía y se extendía, tragándolo en un bucle sin fin. El pasajero seguía en silencio, pero su presencia llenaba el coche más que los gritos o el llanto. De pronto, a lo lejos, una señal oxidada apareció a un costado de la carretera. Apenas legible entre la vegetación y el óxido, mostraba dos palabras: no avance. Ernesto sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo.
Aferró el volante consciente de que el siguiente kilómetro podía sellar su destino. Si quieres descubrir qué encontró al ignorar aquella advertencia, quédate atento. Lo que viene a continuación revelará el verdadero rostro de ese camino sin fin. Ernesto pasó junto al letrero corroído, apenas alcanzando a leer las letras descoloridas que parecían un aviso olvidado en el tiempo. No avance. Sintió un nudo en el estómago, pero no redujo la velocidad. La aguja del combustible seguía inmóvil y en ese momento comprendió que detenerse no era una opción. El coche avanzaba con la misma monotonía. Los árboles a los costados parecían clones, las ramas curvadas como garras apuntando hacia el asfalto. El silencio dentro del vehículo era cada vez más sofocante. Mariana mantenía la mirada fija hacia el frente, con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Camila y Diego seguían con la misma expresión vidriosa, demasiado quietos para ser natural. Ernesto sentía que viajaba con cuerpos presentes, pero con almas ausentes. El pasajero extraño, en cambio, parecía cómodo. Sin girar la cabeza, murmuró apenas audible: «Todos terminan por ignorar las señales». La frase golpeó a Ernesto con la fuerza de un martillo. Intentó responder, exigir explicaciones, pero el ruido de la tormenta ahogaba sus palabras. Sus ojos se fijaron en el horizonte. La carretera se estrechaba y al fondo luces intermitentes brillaban como un espejismo. Su corazón dio un salto. «¡Mira!», dijo casi en un grito. «¡Una salida!». Mariana parpadeó, como si despertara un segundo de aquel trance, y apretó con fuerza la mano de su hija. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura encapuchada volvió a aparecer. Esta vez no frente al coche, sino a un costado de la vía, a pocos metros de las luces. Ernesto juraría que era la misma, idéntica, aunque no podía entender cómo había llegado allí. El parabrisas vibró bajo un relámpago, iluminando por un instante a la multitud de siluetas nuevamente, extendidas a lo largo de la carretera. Esta vez no eran inmóviles, sus cabezas giraban al unísono, observando el coche pasar sin moverse del sitio. El pánico creció como fuego en el pecho de Ernesto. Pisó el acelerador con fuerza. Los neumáticos levantaron agua y el motor rugió en protesta. El volante temblaba entre sus manos y sentía que cada segundo al volante lo acercaba más a un desenlace inevitable. Las luces al frente se hicieron más claras. Parecían postes de una calle, faroles encendidos en medio de la nada. La esperanza se mezclaba con el terror. Mariana susurró: «¿Lo ves? ¿Es un pueblo?». Ernesto no respondió. Sabía que aquello podía ser la salvación o una trampa. Apretó los dientes y continuó. Los niños respiraban en ese mismo compás inquietante, idéntico, y eso lo desgarraba por dentro. Cuando al fin llegaron a la zona iluminada, se dieron cuenta de que no era un pueblo. No había casas, ni tiendas, ni personas. Eran faros viejos clavados en el suelo, alineados a ambos lados de la carretera, como si alguien los hubiera puesto allí a propósito para guiar a los autos directamente hacia la oscuridad del bosque. Ernesto frenó en seco, incrédulo. Los faros se encendieron todos al mismo tiempo, bañando el coche con una luz blanca que lastimaba los ojos. Y en el reflejo del parabrisas vio algo que lo heló. Mariana y los niños ya no estaban. En su lugar, 3 figuras empapadas lo observaban en silencio desde el asiento trasero. Si esta historia te atrapa, deja tu me gusta y escribe en los comentarios qué hubieras hecho tú en esa carretera sin fin. El grito se ahogó en la garganta de Ernesto. Giró de inmediato para mirar a los asientos traseros, convencido de que era una ilusión provocada por la luz. Pero no. Las 3 figuras permanecían allí, empapadas, inmóviles, con los rostros desdibujados y las ropas pegadas a la piel, como si hubieran salido de un río. No eran su esposa ni sus hijos.
El aire en el coche se volvió irrespirable. El olor a tierra mojada y hierro oxidado impregnaba cada rincón, mezclándose con el vapor del aliento contenido. Ernesto intentó hablar, exigir respuestas, pero apenas pudo balbucear sonidos ininteligibles. La desesperación lo empujó a encender el motor y acelerar otra vez, aunque no supiera hacia dónde. El pasajero extraño seguía sentado en el copiloto, inmutable, observando el camino con una calma perturbadora. En ningún momento miró hacia atrás, como si ya supiera lo que Ernesto había descubierto. «El tiempo aquí no es el mismo», murmuró sin expresión. «Lo que dejaste ya no volverá». Ernesto sintió que el mundo se cerraba sobre él. La carretera iluminada por aquellos postes parecía interminable, y aunque pisaba a fondo el acelerador, el paisaje nunca cambiaba. Las luces formaban un túnel blanco que lo atrapaba, empujándolo hacia un destino que no podía controlar. Con la respiración entrecortada, intentó mirar nuevamente el retrovisor. Esta vez, las figuras no estaban. El asiento trasero aparecía vacío, como si nada hubiera ocurrido. El corazón de Ernesto golpeaba en su pecho, confundido entre el miedo y la esperanza de estar perdiendo la cordura. El pasajero giró la cabeza lentamente y lo miró directo a los ojos. Su voz fue apenas un susurro. «Pregúntate si realmente viajas con ellos o si ya viajas solo». El coche vibró con un estruendo repentino, como si algo enorme hubiera caído sobre el techo. Ernesto dio un volantazo instintivo, luchando por mantener el control. Las luces a los costados se apagaron de golpe, sumiéndolo de nuevo en una oscuridad absoluta. Solo la lluvia seguía, incansable, golpeando el parabrisas con la fuerza de un martillo. El motor empezó a fallar, tosiendo como si se ahogara. Ernesto golpeó el volante, suplicando que no se detuviera. El pasajero, sereno, agregó con frialdad: «Ya estamos cerca». La carretera se estrechó aún más, rodeada de árboles que parecían cerrar sus ramas sobre el coche. Ernesto apenas distinguía el asfalto bajo los faros. La tensión era insoportable, cada segundo pesaba como horas. Y entonces ocurrió. Una curva cerrada apareció de improviso. Ernesto frenó tarde, el coche derrapó y se detuvo en mitad del giro. Frente a él, a escasos metros, un vehículo abandonado bloqueaba la vía. Su puerta del conductor estaba abierta y en el asiento brillaba débilmente la pantalla de un celular. Ernesto lo reconoció en el acto. Ese coche no le era ajeno. «Quédate atento». Lo que descubrió en ese vehículo revelará hasta dónde se extendía la oscuridad de esa carretera interminable. El vehículo estaba detenido en medio de la curva, con las luces de emergencia parpadeando débilmente bajo la tormenta. Ernesto respiraba con dificultad, sin saber si debía retroceder o acercarse. El pasajero a su lado no decía nada, solo observaba con los ojos entrecerrados, como si todo aquello estuviera escrito desde mucho antes. Tomó valor, abrió la puerta y bajó bajo la lluvia. El viento helado lo golpeó en el rostro mientras se aproximaba al coche abandonado. El agua caía con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. La puerta del conductor estaba entreabierta y dentro un teléfono seguía encendido sobre el asiento. La pantalla iluminaba la cabina con un resplandor azulado, mostrando un mensaje sin leer. «Me siguen. No sé dónde estoy. Ayuda». Ernesto sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Reconocía el número. Pertenecía a un compañero de oficina que había desaparecido meses atrás, alguien de quien nunca se volvió a saber nada. El estómago se le revolvió al pensar que aquel hombre pudo haber estado exactamente en su misma situación. Dio un paso atrás, pero algo en la parte trasera del coche llamó su atención. Se inclinó con la linterna de su móvil y el haz de luz reveló manchas oscuras en el asiento trasero. Al tocar con la mano, comprobó que todavía estaban húmedas.
sangre fresca. El sonido de la lluvia se mezcló con un zumbido extraño que no provenía del ambiente, sino de dentro de su propia cabeza. Una voz profunda, susurrante, que repetía su nombre una y otra vez. Ernesto, Ernesto. Con la respiración entrecortada, volvió la mirada hacia su propio coche. Desde allí, a través del parabrisas empañado, vio algo que lo dejó helado. En el asiento trasero, donde deberían estar Mariana, Camila y Diego, había nuevamente 3 siluetas inmóviles, empapadas, que lo observaban con rostros vacíos. El corazón le golpeaba tan fuerte que sintió que se desmayaría. Dio un paso para correr hacia ellos, pero entonces la figura encapuchada apareció junto al coche abandonado, a menos de 2 metros de distancia, inmóvil, con la mirada fija en él. La tormenta rugió con más fuerza. Ernesto comprendió que había caído en el mismo patrón que aquel hombre desaparecido, como si la carretera los reclamara uno por uno. Y antes de poder moverse, la figura alzó una mano y señaló directamente hacia él. El gesto de la figura encapuchada fue suficiente para que Ernesto retrocediera con torpeza, tropezando en el asfalto resbaladizo. El coche abandonado detrás de él pareció apagarse por completo. Las luces de emergencia se extinguieron, la pantalla del teléfono se volvió negra y todo quedó sumido en la penumbra, iluminado apenas por los relámpagos que desgarraban el cielo. El aire se volvió gélido y por un instante Ernesto sintió que la tormenta se detenía en seco, como si el tiempo se hubiera suspendido. Solo escuchaba su respiración agitada y el eco de aquella voz interna repitiendo su nombre. Se giró hacia su propio vehículo buscando refugio, pero lo que vio le cortó la respiración. Estaba vacío. Las puertas estaban cerradas, pero Mariana, Camila y Diego ya no estaban allí. Ni un movimiento, ni un sonido. El asiento trasero se veía como si nunca hubieran estado sentados. Ernesto gritó sus nombres, golpeando los cristales con desesperación, pero no obtuvo respuesta. El pasajero extraño tampoco estaba. La puerta del copiloto seguía abierta, el asiento húmedo por la lluvia que entraba, pero su presencia había desaparecido sin dejar rastro. Ernesto sintió cómo la realidad se le escapaba de las manos. Se inclinó sobre el volante y notó que las llaves aún estaban en su lugar. Encendió el motor, decidido a escapar, aunque no supiera hacia dónde. Condujo sin mirar atrás, con los ojos ardiendo de lágrimas y el pecho oprimido por el pánico. La carretera se extendía igual de interminable, como un túnel sin fin. No había curvas nuevas, no había señalizaciones, no había salida. Solo la línea blanca en medio del asfalto y la negrura infinita a los costados. Los minutos se convirtieron en una eternidad. Ernesto apretaba el volante como si de ello dependiera su vida, y tal vez así era. El ruido del motor era lo único que lo mantenía anclado a la realidad, hasta que, de repente, todo se apagó. Las luces, la lluvia, el sonido. El coche se detuvo suavemente como si alguien lo hubiera empujado a la orilla. Ernesto salió tambaleando y se encontró con un silencio absoluto. Ya no llovía. El cielo se había aclarado con un matiz grisáceo, anunciando el amanecer. Estaba solo. La carretera frente a él se extendía vacía en ambas direcciones y no había rastro de los faroles, del coche abandonado, de las figuras o de su familia. Solo marcas de neumáticos borradas por el agua y un viento helado que parecía susurrar en su oído. Caminó durante horas hasta que finalmente divisó un caserío a lo lejos. Al llegar, con la ropa empapada y la voz quebrada, contó lo ocurrido a los pocos habitantes que encontró. Nadie le creyó. Le dijeron que esa carretera había sido cerrada años atrás después de múltiples desapariciones misteriosas que jamás se resolvieron.
Ernesto se desplomó en la plaza del pueblo, consciente de que la pesadilla aún no había terminado. Porque lo que más lo atormentaba no era haber sobrevivido, sino no saber dónde estaban los suyos. El amanecer trajo consigo un resplandor débil, pero en el interior de Ernesto no había luz alguna. Sentado en una banca de la plaza del caserío, con la ropa aún húmeda y el cuerpo entumecido, trataba de ordenar lo sucedido. Cada intento por reconstruir la noche era como abrir una herida que no cerraba. Recordaba la gasolinera abandonada, el caminante empapado, el pasajero de mirada inquietante, las figuras bajo la tormenta y finalmente el vacío absoluto. Los pobladores lo escuchaban con rostros incrédulos negando con la cabeza. Uno de ellos, un anciano de voz ronca, murmuró: «Muchos dicen haber visto esa carretera, pero nadie regresa con los suyos. Tú has tenido suerte». Esa palabra, suerte, le sonó a burla cruel. ¿Qué suerte podía haber en seguir vivo si había perdido lo que más amaba? Ernesto intentaba convencerse de que, en algún lugar, Mariana, Camila y Diego seguían existiendo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía sus siluetas transformadas en aquellas figuras empapadas, mirándolo desde el asiento trasero con rostros vacíos. De regreso en la ciudad, su vida nunca volvió a la normalidad. No podía dormir sin despertar sobresaltado en mitad de la noche, empapado en sudor frío. El sonido de la lluvia, golpeando las ventanas, se había convertido en una tortura. Cada gota era un recuerdo de aquella carretera interminable. Había momentos en que, al conducir por rutas comunes, sentía que los árboles se repetían como un patrón sin fin, y que si parpadeaba demasiado lento, volvería a encontrarse atrapado allí. Los días se volvieron insoportables. Evitaba hablar del tema con compañeros y vecinos, temía que lo tacharan de loco. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que lo que vivió fue real. El pasajero, el encapuchado, las advertencias ignoradas. Todo seguía latiendo en su memoria con una nitidez dolorosa. Con el tiempo, desarrolló un hábito extraño. Cada vez que escuchaba truenos o veía una tormenta acercarse, apagaba las luces, cerraba las cortinas y se sentaba en silencio, esperando. Decía convencerse de que era precaución, pero en realidad era miedo. Miedo a que la carretera volviera a abrirse frente a él, reclamando lo que no había terminado. Una noche, meses después, mientras la lluvia azotaba de nuevo la ciudad, Ernesto creyó escuchar risas infantiles provenientes del pasillo de su casa. Corrió al encuentro, pero no encontró a nadie. Solo charcos diminutos en el suelo, como huellas mojadas que se desvanecían lentamente. Se derrumbó en el piso, comprendiendo que esa carretera nunca lo había soltado. Había sobrevivido físicamente, sí, pero en el fondo sabía que seguía atrapado en ella. La verdadera condena no era haberla recorrido, sino cargar con el recuerdo. Ernesto entendió que la carretera sin fin no era solo un lugar perdido entre montañas mexicanas. Era una herida abierta en la memoria de quienes habían tenido la desgracia de atravesarla. Y él, aunque caminara entre la gente, ya no pertenecía del todo a este mundo, porque cada vez que cerraba los ojos la veía otra vez. La línea blanca interminable, la lluvia golpeando el parabrisas y aquella voz interna susurrando su nombre, recordándole que el camino todavía lo esperaba.